Discusión sobre si las enfermedades son o no democráticas han quedado evidenciadas a partir del coronavirus de que no es así, que se profundizan las desigualdades, que pierden aún más los que ya estaban en ese cúmulo de las derrotas y ganan mucho más aquellos que en el sistema saben cómo saldar mejor las cuentas. Se han profundizado en todos casos las miserias y las bondades que en cada país surgen a partir de lo que implica una pandemia como el coronavirus. Pero aún más, un dato, un informe termina revelando cómo los poderosos, los millonarios han ganado mucho más con el coronavirus. Es decir, mientras usted ve cómo hacer para perder menos, porque perder naturalmente va a perder en medio de lo que es una suba de la inflación, sin paritarias, la realidad de poder perder un puesto de trabajo o de quedar fuera de alguna actividad porque en medio de la cuarentena no pudo abrir las puertas o porque los clientes no llegaron. Otros han ganado y mucho a partir de lo que significa la cuarentena y el coronavirus. Vamos a ver en este informe, precisamente en datos, es un informe de la organización Oxfam, que muestra que la fortuna de los multimillonarios de América Latina aumentaron pese a los impactos económicos de la pandemia del coronavirus. No es que perdieron o ganaron menos, no, ganaron y mucho los millonarios, los multimillonarios de América Latina. De acuerdo a las cifras, las fortunas de las 73 personas más ricas de la región se incrementaron en 48.200 millones de dólares desde el comienzo de la pandemia. Incluso cuando ahora los países latinoamericanos son los más afectados en el mundo. La pandemia está en Latinoamérica como uno de los focos más importantes del coronavirus en el mundo. A pesar de la caída de la economía, de la recaudación, de que el Estado está ayudando a los sectores más vulnerables, los multimillonarios siguen ganando y con cifras escandalosas. Las cifras, los números sobre las personas más ricas de las sociedades provienen de Billionaires List de Forbes y del ranking Real Time Billionaires que elabora el mismo medio. Estos son datos de Forbes, que es una de las consultoras y una de los análisis más confiables en el mundo en materia de millonarios. Se comparó la riqueza neta de los millonarios latinoamericanos al 18 de marzo del 2020 con su riqueza neta en relación al 12 de julio del 2020. Cómo subió durante estos 3 meses la cifra de ingresos que tienen estos millonarios. Durante ese periodo, el valor neto combinado de los multimillonarios en la Argentina pasó de 8.800 millones de dólares a 11.200 millones de dólares. Casi un tercio subieron sus ingresos los multimillonarios en la Argentina. ¿Qué pasa en Brasil? Bueno, también de 123.000 millones de dólares pasaron a 157.000. En el comparativo en porcentaje es un poco menos a lo que crecieron en la Argentina. En Colombia, de 13.700 millones de dólares pasaron a 14.100 millones de dólares. Fíjense que la Argentina es uno de los lugares donde más crecieron las economías, las fortunas de los multimillonarios. El ranking nos lleva a Chile, de 21.000 millones de dólares a 26.700 millones de dólares. Chile, uno de los países más golpeados por el coronavirus y sin embargo los multimillonarios siguieron haciendo negocios. En Perú, de 5.200 millones a 5.500 millones de dólares. Y en Venezuela, otro de los países más golpeados, no por el coronavirus solamente, sino por la economía, es una economía muy compleja, muy complicada la de Venezuela, subió de 3.400 millones a 3.500 millones de dólares las fortunas de los multimillonarios de aquel país. La región, en este análisis que ha hecho la consultora, ha visto surgir en promedio un nuevo mil millonario, escuchen ustedes, cada 2 semanas. En Latinoamérica, cada 2 semanas, desde marzo, surge un nuevo 1.000 millonario, mientras que millones de personas siguen luchando contra la enfermedad, dificultades económicas extremas
y por comer todos los días, por poner la comida en la mesa durante los confinamientos con los hospitales al borde del colapso. Cuando uno ve este comparativo, ¿no? Sistemas sanitarios colapsados en Bolivia, hemos observado cómo han debido rescatar cadáveres de las calles, cómo se incrementa la pobreza, cómo hay cada vez más personas con dificultades para acceder al alimento diario. Mientras esto ocurre, los multimillonarios de América Latina cada vez ganan más, incluso durante la cuarentena. Para Oxfam, una de las soluciones para mitigar los efectos económicos del COVID-19 es aplicar un impuesto al patrimonio neto de entre el 2% y el 3,5%. Lo que sugiere Oxfam es lo que se debate en la Argentina y no ha podido avanzar en el Congreso, que haya un impuesto a los ricos, a los que tienen mayores fortunas, que no solo han ganado en el último tiempo, ganaron aún en la pandemia. Ganaron aún en la pandemia. De esta manera, los gobiernos con este impuesto podrían recaudar hasta 14.200 millones de dólares que podrían ser invertidos, por ejemplo, en salud pública y protección social. La discusión no es cuánto se está destinando a los sectores más empobrecidos, cuánto se deriva a los más humildes. La discusión centralmente está dada en qué pasa con aquellos que ganan y ganan y ganan, aún en las peores crisis. ¿Quién paga la crisis? Es la pregunta que nos hacíamos desde hacía varias semanas. Bueno, aquí tenemos algunos datos que permiten mejorar este análisis.